Cuando la casa inmemorial fue descubierta, el director a cargo era Theodore Ash padre, el último director mediante procesos burocráticos. La casa inmemorial lo cambia todo, pero esta es una historia que ya conocemos. En lo profundo de la casa inmemorial, a través de ciertos lugares marcados con el dibujo de un árbol, se puede llegar hasta la fundación, el lugar que teóricamente vio nacer la casa inmemorial. Descubierto por quien entonces el jefe de investigación, Theodore Ash, hijo, a quien precedió Casper Darling, el empollón y supuesto jefe de investigación, Ash fue de los primeros en entrar al entresijo de cuevas cambiantes de los niveles inferiores junto a Northmore, quien encontró sobre un pedestal frente a la columna de ébano una pistola, la que hoy conocemos como el arma de servicio. Le contó a Ash, hijo, cómo un tal consejo le nombró director. El día anterior no había ningún pedestal. Las cuevas que forman la fundación está pavimentada sobre una arena de tono rojizo y paredes de piedra blanquecina. El lugar destaca principalmente por dos elementos. El primero de ellos, el clavo, situado en la intersección. Según Northmore, un pedestal surgió frente a él y le entregó el arma de servicio. Pero, más allá de esto, ¿de dónde proviene su importancia? Las investigaciones que realizó Ash parecen indicar que esta estructura podría ser el corazón de la casa inmemorial, o la semilla de la que creció. La razón de esta idea proviene de que numerosos canales energéticos convergen en su base, líneas ley o sendas del dragón, dependiendo de la cultura. Con este conocimiento, Ash creó lo que conocemos como puntos de control, un objeto mitad tecnología, mitad talismán. Un sistema para imponer orden en las junturas de las líneas ley para estabilizar la cambiante estructura del edificio que es la casa inmemorial. Y el segundo punto es el arte rupestre que decora algunas de las paredes cavernosas. Cualquiera pensaría que son dibujos realizados por cavernícolas, antiguos humanos que encontraron estas cuevas y se expresaron en ellas, pero la investigación de Ash, con la datación de carbono 14, demuestra algo imposible, que ellos llevaban allí más tiempo que las pinturas, mientras que el estilo y soporte indican un claro origen paleolítico. Las imágenes parecen documentar no solo el pasado, sino también el presente y posiblemente el futuro. En algunas pueden reconocerse ecos del consejo, la arquitectura e incluso un personaje que podría interpretarse como un director. Un último detalle extra de las cuevas es que debido a su naturaleza cambiante, como ocurre en la casa, se decidió contratar a un experto para cartografiarlas, un famoso explorador llamado Robert Ricardo. Pero como muchos de los miembros del FBC que murieron o fueron afectados por algún fenómeno no ordinario, este parece haberse encontrado con lo segundo. Fue encontrado solo, a pesar de que iba acompañado por un guardia, en una estancia cubierta de raros ojos y una columna negra en el centro, como el clavo, pero más pequeña. Sus días de explorador definitivamente terminaron, pero este problema con ayuda externa propició la idea de crear una división especial con formación en rappel y orientación, parecido a lo que actualmente conocemos como el programa de Astralnautas. 86 fueron los días que Ash, hijo, y varios miembros del equipo de exploración pasaron investigando las cuevas. Su influencia prolongada está haciendo mella en ellos, por no hablar de los muertos. Northmore quería encontrar objetos similares al arma de servicio allá abajo, pero sin resultados. Ash llegó a interactuar con alguna forma de vida de aspecto humano, silenciosos, educados, siempre distantes. Lo bautizó como It, pero cuando atacaron a algunos miembros del personal, se decidió clausurar la fundación y transferir los recursos a las plantas superiores, coincidiendo con la creación de los puntos de control que ayudaron a volver a la ciudad de Nueva York. Ash permaneció allí abajo más tiempo. Primero odiaba el lugar, pero ahora era diferente. Posiblemente su prolongada estancia había afectado al cerebro. En la actualidad, se ha comprobado que el clavo emite un campo de radiación de bajo nivel, que suprime cualquier material biológico que toca, así como afectar a los procesos neuronales. Tras pasar más de 120 días en la fundación, se reincorporó a la agencia en las plantas superiores. Apenas recuerda cómo se sentía. Me doy cuenta de lo agradecido que le estoy a mi padre por mostrarme el camino. Ojalá pudiera decírselo. Cuando el Hiss invadió la agencia y el director Trench murió, la misión de Marshall era clara: entrar en la fundación e impedir que el Hiss se apoderara del clavo. Marshall ha estado a las órdenes de 3 directores, desde que el arma de servicio fue encontrada primero con Northmore, luego con Trench, con quien ascendió en su trayectoria en la agencia a la par, y ahora con Faden.
Tras ser rescatada por Jesse en la agencia, partió en solitario a la fundación desde una puerta trasera. Temiendo que el Hiss pudiera tomar control sobre el clavo, lo destruyó con una enorme cantidad de C4. Esta acción no parecía haber sido del agrado del Consejo, que según Marshall, envió inmediatamente una espina astral. Consiguió escapar, pero con daños en su ARE. Ahora, solo queda que Faden complete su trabajo como nueva directora. Problem in the Foundation. That was Auti's vacation spot. La fundación, donde nace la casa inmemorial. Su entrada se encuentra en el sector de mantenimiento, donde desapareció Marshall. El Consejo quiere que la nueva directora vaya a la fundación, un lugar oculto para muchos miembros del FBC, un entramado de túneles repletos de un material cristalino y un suelo recubierto de arena rojiza. Allí, el plano astral se está filtrando a la realidad. Mientras camina por las cuevas, oye la voz de Marshall llamándole desde la línea directa, pero esto solo pueden hacerlo personas del FBC que ya están muertas. Las cuevas convergen en la intersección, un área donde se observan restos de un viejo equipo de investigación, y en el centro de esta, el clavo, destruido. El Consejo quiere que la nueva directora lo repare, o el plano astral acabará derramándose en la fundación, la casa inmemorial y quizás el exterior. Para evitarlo, Jesse debe buscar 4 cerraduras, que más que cerraduras consisten en reparar los fragmentos del clavo en diferentes áreas de la fundación en el plano astral, a través de formaciones de piedra con la misma imagen del árbol impresa desde donde entró a la fundación. Al liberar la primera cerradura, Emily Pope y varios miembros del cuerpo de seguridad del FBC se encuentran en la intersección, inspeccionando el clavo dañado con la ayuda del equipamiento dejado atrás por el antiguo equipo de investigación del anterior director y su hijo Ash. Emily dice que Jesse la ha llamado, pero no, ha sido una especie de sincronía, una que incluso le ha transmitido el recuerdo de cómo entrar en la fundación. Ni siquiera Emily sabe nada de la fundación, pero si el plano astral sigue abordando la realidad, podría destruir la casa inmemorial y el exterior. Así que lo único que puede hacer ahora es encontrar las 3 cerraduras restantes. Una de ellas está en el departamento derrumbado, tras un área bloqueada por una cámara de vídeo, un objeto alterado que hace a Jesse revivir la grabación de una persecución de la clásica película ochentera, llena de luces de neón y disparos. La segunda en otra hemorragia astral, donde el Consejo parece rectificar de su actitud borde cuando Jesse conoció a la anterior, pero no quiere que hable con él. Esta nueva entidad, que por ahora ayuda a Jesse, parece que formaba parte del Consejo, pero fue exiliado, lo que claramente transmite la idea de que el Consejo está formado por varias entidades astrales. Y una última cerradura en las cuevas. Ahora que lo ha reparado, no parece que haya arreglado la situación del todo. Han comenzado unos temblores y Emily, tras analizar el clavo, su información parece indicar que es una pieza del plano astral, o un receptáculo, no está segura. Tiene que continuar investigando, pero no hay tiempo, así que Jesse va sola al nivel inferior de donde provienen los temblores, la base del clavo. Marshall? You're alive. Soon you will no longer recognize us, or yourself, or him, or her, or them. Family is dead. The walls are broken, but yellow and red in the eye. God damn it. Inverted is made right. Leave your Fuckers innocence. take everything. I am not letting you take this. You've always been the new you.
You want this to be true. Allí está, Marshall. Cuando destruyó el clavo, su ARE quedó dañado y el Hiss, que ya se había infiltrado en la fundación y corrompió el clavo, acabó tomando posesión de ella, haciéndole luchar contra Jesse con todo lo que queda. Tras acabar con Marshall y liberar la corrupción del clavo, la casa está a salvo. Por ahora, los temblores han cesado y la hemorragia astral no puede deshacerse, pero se ha detenido. But I promise I'll be ready for the next one. I mean, what good is a director who can't hold her bureau together?